Bienvenido a Polkasama. En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio práctico sobre estructuras en Rust. Antes de comenzar, te recomiendo suscribirte y clicar la campanita para no perderte ningún vídeo. Viendo esto, comenzamos. Lo primero de todo, necesitamos saber qué es una estructura o struct en inglés. Es un tipo de dato personalizado que permite agrupar varios valores de diferentes tipos en una única entidad. Para el ejemplo de hoy, vamos a agrupar el nombre de una persona, el número de teléfono, la ciudad donde reside, la edad y el nombre y apellido de su mascota. Empezamos. Voy a explicar todo detalladamente. Bien, en primer lugar, se define una estructura llamada man, que contendrá tres campos: name, el nombre; cellphone, el número de teléfono; y is alive, el estado de vida. Bien, seguidamente, el campo name es una referencia a una cadena de texto estática, es decir, una cadena de texto que no cambiará durante toda la ejecución del programa. El campo cellphone es un número entero de 64 bits y 64. El campo isAlive es un booleano, bool. Se define un trait o rasgo llamado person. Un trait es una abstracción que define un conjunto de métodos que una estructura puede implementar. Ahora se define un método llamado new, que toma como parámetros un nombre, una referencia a una cadena de texto estática, y un número de teléfono, una referencia a un entero de 64 bits. Y devuelve una instancia de la estructura que implemente este trait, self. Se define un método llamado name que no toma parámetros y devuelve una referencia a una cadena de texto estática. Ahora se define un método llamado isAlive que no toma parámetros y devuelve una referencia a un booleano. Seguidamente se define un método llamado cellphone que no toma parámetros y devuelve una referencia a un entero de 64 bits. Ahora definimos una función asociada o función estática llamada getCurrentAge, que toma como parámetro un número de días de vida, una referencia a un entero de 64 bits y devuelve la edad actual de la persona en años, un entero de 64 bits. Se devuelve la edad actual de la persona en años, que se calcula dividiendo el número de días de vida entre 365. Y a continuación se implementan los métodos y funciones asociadas del trait person para la estructura man. Definimos un método llamado getFullNamePet que toma como parámetro un nombre para la mascota, una referencia a una cadena de texto estática, y un apellido, una referencia a una cadena de texto dinámica, y devuelve el nombre completo de la mascota, una cadena de texto dinámica. Seguidamente se devuelve el nombre completo de la mascota concatenando el nombre y el apellido. Se define un método llamado getDataCity que no toma parámetros y devuelve el nombre de la ciudad, una cadena de texto dinámica. Y ahora se devuelve el nombre de la ciudad, que en este caso es Buenos Aires, como una cadena de texto dinámica. Se implementa el trait person para la estructura man y se implementa el método new del trait person para la estructura man. Se devuelve una instancia de la estructura man con los campos name, cellphone e isAlive inicializados. El campo name se inicializa con el nombre recibido como parámetro. El campo cellphone se inicializa con el número de teléfono recibido como parámetro, desreferenciando la referencia, valga la redundancia. El campo isAlive se inicializa con true. Se implementa el método name del trait person para la estructura man. Y ahora se devuelve la referencia al nombre de la persona. Se implementa el método cellphone del trait person para la estructura man. Seguidamente se devuelve la referencia al número de teléfono de la persona. Se implementa el método isAlive del trait person para la estructura man. Se devuelve la referencia al estado de vida de la persona. Se define la función principal del programa. Se define una variable, cellphone,
de tipo entero de 64 bits y ahora se le asigna el valor, en este caso el número de teléfono 3112345678 y definimos una variable days alive de tipo entero de 64 bits y se le asigna el valor, en este caso le hemos puesto 12.000. Definimos una variable man de tipo man y se le asigna una nueva instancia de la estructura man, creada con el método new del trait person, pasando como parámetro el nombre Polkasama y la referencia a la variable cellphone. Definimos una variable lastNamePet de tipo cadena de texto dinámica y se le asigna el valor de King. Vale, pues aquí ya hemos definido que el apellido del perro es de King. Se imprime el nombre de la persona utilizando el método name de la estructura mam. Imprimimos el número de teléfono de la persona utilizando el método cellphone de la estructura man. Imprimimos el nombre de la ciudad utilizando el método getDataCity de la estructura mam. Imprimimos la edad actual de la persona utilizando la función asociada getCurrentAge de la estructura man, pasando como parámetro la referencia a la variable daysAlive. Imprimimos el nombre completo de la mascota utilizando el método getFullNamePet de la estructura man, pasando como parámetros el nombre Firulais y la referencia a la variable lastNamePet. Y como podemos ver en el resultado de la consola, el nombre es Polkasama, el número de teléfono, que es cellphone, es 311-2345-678, la ciudad, Buenos Aires, la edad actual, 32, y el nombre completo de la mascota, tanto nombre como apellidos, Firulais de King. Hasta aquí el ejercicio práctico sobre struct, o estructuras en español. Espero que hayas aprendido mucho. Te dejo en la descripción las redes oficiales de Polkasama, tanto Twitter, Telegram y TikTok. Un abrazaco y nos vemos en el próximo vídeo, Polkasamers.